nuestro tiempo. Amén. La Biblia habla que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo debajo del cielo para todo. Hay un tiempo determinado donde nacemos, pero también un tiempo determinado donde vamos a morir. Hay un tiempo de plantar, pero también un día donde hay que arrancar, hay que quitar lo que se ha plantado, ¿no? Y todo ese tiempo que es perfecto en las manos de Dios. Nos damos cuenta como iglesia que Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros. Nosotros conocemos al Señor y empezamos a crecer espiritualmente, pero también Dios tiene ese tiempo para nuestro liderazgo, ese tiempo donde nuestro llamado debe ponerse en práctica, donde Dios quiere levantarnos para que seamos hombres y mujeres de bendición. Esta mañana quiero que veamos un poquito la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un hombre que supo estar en el llamado, en el tiempo perfecto de Dios. Amén. Y vamos a abrir la palabra de Dios en Marcos capítulo 1. Dice, habla de la predicación de Juan el Bautista. Dice el versículo 1: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Tremendo. Aquí podemos ver en San Marcos la predicación de Juan el Bautista. Dice la Biblia que Juan el Bautista había sido profetizado que era el mensajero que venía delante de Jesucristo, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan el Bautista fue enviado a la tierra con un propósito eterno, pero el propósito de Juan fue preparar el camino del Señor. Nos damos cuenta en la palabra de Dios que muchos de los discípulos que luego fueron discípulos de Jesús, primero fueron discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista vino y comenzó a predicar el bautismo del arrepentimiento. Él le decía a la gente venía a Juan, él los bautizaba en el río Jordán y él les hablaba del arrepentimiento. Fue el bautismo del arrepentimiento. Y la gente, dice la Biblia, que confesaba sus pecados y se bautizaba. Y es importante que nosotros sepamos lo relevante que fue la vida y los sucesos de la vida de Juan el Bautista con la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús vino después de Juan. Juan era mayor que él, pero Juan fue el que preparó su camino. Y luego es importante saber que cuando Juan se fue a la cárcel es cuando Jesús comenzó su ministerio. Es cuando el ministerio de Jesús se levantó. Y es más, Juan desde la cárcel le manda a preguntar: ¿esperamos a otro o eres tú el Mesías? En otras palabras. Y él dice que comenzó a sanar, a hacer milagros, y le dijo: díganle a Juan que los milagros están hechos y que el reino de los cielos es predicado a los pobres. Es donde Juan se dio cuenta verdaderamente que Jesús era el Mesías, que Jesús ya continuaría su camino. Pero una de las cosas lindas, mis hermanos,
que vemos en el Juan el Bautista, en la vida de este varón de Dios, es que él sabía el tiempo en el que estaba y también sabía la urgencia del tiempo. Saben, hermanos, a veces nosotros vivimos la vida como si fuera eterna y desafortunadamente no lo es, y muchas veces perdemos el tiempo. ¿Cuántas veces en la juventud se desperdicia el tiempo, sí o no? La juventud es tiempo para estudiar, para prepararse, para crecer, para viajar, para trazarse metas, sueños e ir en pos de ellos. Y a veces estamos ahí desperdiciando años que luego no van a volver. Luego, cuando somos adultos, lo lamentamos, nos quejamos, pero aún así seguimos perdiendo el tiempo. Y una de las cosas que Dios quiere es que tú y yo sepamos la urgencia de este tiempo. Diga, urgencia de este tiempo. Hay urgencia en este tiempo. Urgencia por la iglesia que se levante. Iglesia, debemos levantarnos y despertar como iglesia a predicar el camino, a predicar la palabra de Dios. Juan el Bautista tenía como mandato ir y decirle a la gente: arrepiéntanse, porque después de mí viene uno que os bautizará. ¿En qué dijo él? En Espíritu Santo. Yo os bautizo, dijo él, en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás mío os bautizará en Espíritu Santo. Él sabía cuál era su llamado. Él sabía a qué lo había mandado, qué lo había mandado el Señor a hacer. Él sabía también cuál era su tiempo. Hermanos, cada vez nos damos cuenta que como iglesia necesitamos ser conscientes de la necesidad del mundo en general. Cada vez yo les decía a los hermanos de la mañana, cada vez hay más muerte, cada vez hay más destrucción, cada vez hay más incendios. Ayer hubo un terremoto en Haití, luego por allí otros se pelean y matan. O sea, el mundo entero está un caos. Está hecho un caos. La Biblia dice que nosotros como iglesia debemos levantarnos y predicar el evangelio, que nosotros como iglesia debemos cumplir una gran comisión. Pero para cumplir esa gran comisión necesitamos entender que es el tiempo de Dios para nuestra vida. Diga, es el tiempo de Dios para mi vida. ¿Cuánto conoces del Señor? ¿Sí o no? ¿Cuántos años llevamos en el Señor? ¿Cuánto conocimiento hay en nuestra mente de la palabra de Dios? Pero ¿cuánto ponemos en práctica en el Señor? Saben, hermanos, y Dios no nos ha llamado a todos a lo mismo. Dios en cada uno de nosotros ha depositado dones y talentos. A cada uno de nosotros ha hecho un llamado específico y Dios quiere que este sea el tiempo que tú desarrolles tu llamado. Diga, yo debo desarrollar mi llamado. ¿Para qué Dios te ha puesto? ¿Cuáles son esos dones que Dios te ha dado? ¿En qué tú eres bueno? Eso es lo que Dios va a usar de tu vida para levantar a otros, para bendecir. Dentro de la iglesia no todos predican, no todos son pastores, no todos son evangelistas, no todos son maestros, pero Dios llamará a cada uno según su voluntad. También nos damos cuenta que dentro de la iglesia servimos en diferentes áreas de la iglesia. Saben, hermanos, hay gente que está allí trabajando con los niños, cuidando a los niños para que las madres puedan escuchar la palabra de Dios. Se necesita gente para trabajar con los niños, se necesita gente para trabajar con los jóvenes, se necesita gente para apoyar en las intercesiones, se necesita gente para trabajar con los varones, con las mujeres. Se necesita gente para levantar, aún para limpiar la iglesia. Cada 8 días se escoge una célula, un ministerio que venga a limpiar la iglesia. O sea, necesitamos comenzar a escuchar la voz de Dios. ¿Cuál es el llamado? Señor, ¿cómo tú me vas a levantar en este tiempo? Yo debo saber que es el tiempo de
de Dios para mi vida. Hermanos, es el tiempo donde el mundo necesita escuchar de la esperanza que hay en ti, que hay en mí. ¿Cuántos tienen una esperanza viva? Amén. Tenemos una esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza, iglesia? Jesús es nuestra esperanza. Diga, Jesús es mi esperanza. Y que un día estaremos con Él allí en el cielo. Esa es la esperanza de la iglesia. Por eso es que nosotros servimos a Dios, trabajamos, avanzamos. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra esperanza es Jesucristo. Pero déjame decirte que hay mucha gente que no conoce esa esperanza que tú y yo tenemos. Hay mucha gente que se ha ido y se va de este mundo sin tener la esperanza de Jesucristo, sin conocer a Jesús. Y es importante que nosotros sepamos eso, que somos llamados en este tiempo. Es como les decía al principio en Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Y tal vez tú has conocido la palabra del Señor hace algún tiempo, hace algunos años. Pues este es el tiempo que Dios quiere levantarte. Este es el tiempo que Dios quiere usarte. Este es el tiempo que el Señor dice, mi hija, ya estás preparada. Mire, a veces estamos esperando a crecer un poquito más, un poquito más. Eso no va a pasar. ¿Sabes cómo te das cuenta cuánto sabes? ¿Sabes cómo aprendes a servirle al Señor? Cuando tú lo comienzas a poner en práctica, cuando te lanzas a orar por los demás. Cuando alguien está enfermo y tú no dices, no, esperemos hasta el domingo ir a la iglesia, sino que tú le dices, yo soy un hijo de Dios, yo pongo la mano y oro sobre ti. La Biblia dice que la oración del justo traerá sanidad, traerá salvación. Entonces, el Señor necesita que como iglesia nosotros entendamos que este es nuestro tiempo, que debemos ser constantes en lo que emprendamos. Una de las cosas que quiero que entendamos en esta tarde es que Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros específico. Y este es el tiempo donde debemos poner en práctica ese llamado. Es el tiempo en la humanidad entera donde más cosas malas. Ayer estábamos recordando con una hermana el tiempo, el año pasado, cuando comenzó más o menos en marzo, creo que nos confinaron acá en España, ¿no? Y ustedes saben que yo vivo aquí al lado y hay esta avenida grande al frente de mi casa y no pasaba un coche, ¿sí o no? No pasaban coches cuando empezó el confinamiento, así que fue muy cerrado. No pasaban coches, pasaban ambulancias cada rato. Y había una atmósfera como de muerte, como de temor. Había algo de temor en el ambiente. Como empezó la pandemia en España, los datos eran muy tristes, mucha muerte, mucho contagio. Y alrededor del mundo comenzó como un espíritu de muerte. Mire, hermanos, nosotros tenemos esa esperanza viva que es Jesús, pero la gente que no la tiene, imagínense de qué se llenó su mente, de confusión, de temor. Si a nosotros mismos trató de darnos temor, imagínense a aquel que no conoce a Jesucristo. Se llenó de temor el ambiente y desde allá para acá viene lo mismo. Por eso nosotros como iglesia necesitamos predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Cuánta gente en este año no se ha ido y se han ido sin Jesús? ¿Cuánta gente, aún familiares? Todos, la mayoría, no todos, ojalá y no todos, pero muchos de nosotros tienen familia que ha fallecido por este virus en este año, que no contaban con ello, que no pensamos, pero que ha sucedido. Y estas personas conocerían del Señor. Amigos en el trabajo. Yo les contaba en la mañana que hay una hermana de la iglesia que me decía, pastora, el viernes terminamos el trabajo ahí con mis compañeros, con una compañera. El lunes mi compañera ya no vino y el martes se murió de coronavirus. Una mujer de 40 y tantos años. Me decía, me impactó tanto que yo trabajara con ella hasta el viernes. Ella estaba supuestamente un poco indispuesta, pero no sabía que era
que tenía pero el martes se murió. Decía, era como increíble pensar en eso. Y yo le hice una pregunta: ¿usted le predicó el evangelio? Porque cuántas veces estamos en el trabajo, estamos con los amigos, estamos con la familia y ni siquiera les predicamos el evangelio. Ellos ni siquiera saben que Jesús murió por ellos en la cruz. Por eso, iglesia, Dios quiere levantarnos en este tiempo a predicar el evangelio. Y tú debes entender ese llamado para tu vida. El llamado mío no es el mismo tuyo, no es el mismo de tu esposo. Cada uno de nosotros tiene un llamado específico. Como parejas, como familia, Dios nos va a usar, pero es necesario que tú respondas al llamado personalmente. Di, yo quiero responder al llamado personalmente. Los hijos no responden igual que los padres al llamado. No, cada uno de nosotros debe saber: Dios, tú tienes un llamado para mi vida. Yo quiero levantarme en este tiempo. Los jóvenes, hace poquito estábamos allí en Londres y después de la intercesión salimos un grupo a evangelizar. Y fue tan bonito saber. A veces pensamos, la intercesión es para los mayores, ¿sí o no? Para los que ya, los jóvenes no vienen a la intercesión normalmente, ¿sí o no? No vienen a la intercesión. Y yo recuerdo que se levantó, ese día vinieron casi 20 jóvenes a la intercesión. Y salieron allí en una zona donde hay muchos latinos y se fueron a evangelizar en grupos. Estaba Joana, mi hija, y Joana pues se fue con ellos, Y Joana es un poco tímida cuando no conoce la gente, no conoce mucha gente, es un poco tímida. Y yo le digo a una de las chicas, ve con Joana, acompáñala, porque ella pues sola le va a dar dificultad. Se fueron y lo más impactante fue ver los jóvenes evangelizando. Habían un grupo de chicas de la edad de mi hija, un poquito mayores. A todo el que veían le daban un tratado y le hablaban de Cristo. Los que hablaban en inglés, los que hablaban en español, a los de español. Pero qué lindo ver jóvenes cumpliendo el propósito de Dios. Habían jóvenes desde la edad de ella, que tiene 15, pero también habían de 20, de 23, de 22, y todos salieron a evangelizar. A mí me impactó tanto y decía: Señor, gracias, porque este es el tiempo donde los jóvenes van a entender tu llamado, donde Dios va a tocar sus corazones y que no les dé vergüenza decir: yo soy cristiano, Jesús dio su vida por mí. Yo siempre le he dicho a mis hijos: vergüenza nos debería dar si andamos por ahí borrachos haciendo lo incorrecto. Eso sí nos debería dar vergüenza. Robarle a los demás, andar haciendo lo incorrecto. Vergüenza le debería dar a un hombre o a una mujer que es infiel a su esposo. Eso, pero predicar a Jesucristo, decir que Jesús murió por mí y que un día mi esperanza es que voy a estar con Él en el cielo, no me debe dar vergüenza. Y yo oro para que Dios levante la juventud de este lugar, para que levante los jóvenes en España, porque los jóvenes en España necesitan mucho Jesús, pero más necesitan levantarse los de la iglesia y que no les dé vergüenza decirle a sus amigos que hay una esperanza que se llama Jesús. Que no les dé vergüenza invitarles a la iglesia. Pero hay muchos que hace años me vi una película cristiana que se llamaba Cristianos a la Secreta o algo así. Hay muchos que son así, ¿no? Cristianos de la secreta. Los domingos, no, es que los domingos, bueno, los domingos con mi familia, pero nunca, los domingos voy a la iglesia. No, pues, ¿qué dirán mis amigos? ¿Qué dirán? Si les invito, qué vergüenza. A ver si el que te va a ofrecer droga le da vergüenza ofrecértela, no le da vergüenza. ¿Cómo a ti te va a dar vergüenza decirle que Jesús es fiel, es vivo y invitarle a la iglesia? Hermanos, necesitamos verdaderamente entender que es el tiempo de la iglesia, que es el tiempo joven tuyo, que es el tiempo hermano, que es el tiempo hermana, que todo lo que hemos recibido de la palabra de Dios debe dar fruto. El segundo punto es que debemos dar fruto en el tiempo. No podemos estar 10, 15 años conociendo del Señor.
Hay quien te dice, no, es que a mí mi mamá me llevaba a la iglesia desde que era niño, pero todavía no se ha definido por el Señor. ¿Cuánto tiempo necesitamos para dar fruto? Verdaderamente necesitamos comenzar a dar fruto en el tiempo de Dios. Debemos empezar a multiplicarnos, anhelar ser de bendición para otros, porque es mucho lo que tú tienes que otros no tienen, mi hermano. Otra de las cosas que debemos es comprometernos con la visión de la iglesia. Nosotros como iglesia somos una iglesia celular. Y nuestro deseo, la Biblia dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Nuestro deseo es levantar hombres y mujeres que puedan levantarse como líderes. Nuestra visión es hacer de todo el que entra por esa puerta un líder, un hombre, una mujer que sea bendición para otros. Por eso tenemos células. Por eso vamos a la escuela de líderes. Levante la mano, ¿cuántos están en la escuela de líderes? Algunos. Pues pronto empezaremos un nuevo trimestre para que se apunten a estudiar, para que se preparen para servirle a Dios. Los que se bautizaron deben comenzar en este proceso de aprender la palabra de Dios. Es muy importante comenzar en la escuela de líderes cuando uno se bautiza. Para eso están las células, la escuela, las actividades. Recibimos palabra que nos enfoca siempre a nuestra visión, a nuestro llamado, a ganar las almas, a buscar a aquellos que necesitan de Jesucristo. Y esa es nuestra visión en la cual nos enfocamos con el objetivo de crecer, con el objetivo de cada día verdaderamente poder presentar a aquellos al Señor, a aquellos que dice la Biblia que Él va a traer porque han de ser salvos. Pero Dios quiere que nosotros les consolidemos, les cuidemos. Debemos involucrarnos en la visión. Señor, ¿en qué puedo servirte? ¿En qué puedo servirte en la iglesia? ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿En qué quieres que yo sirva? Mire, hermanos, cada uno de nosotros llegó al Señor de diferente forma. Cada uno de nosotros, cuando se acercó a Jesucristo, tenía algunas cosas en sus corazones, tal vez tristeza, falta de perdón. Otros, dolor, resentimiento. Algunos tal vez les habían abandonado sus padres. Algunos venían de hogares destruidos, divorciados, separados. Pero no importa cómo todos llegamos, el Señor nos acogió y nos abrazó. ¿Cuántos han sentido eso? No importa cuál fue tu situación, cuál fue mi situación, Él nos abrazó y nos ha hecho sentir que somos sus hijos. ¿Cuántos se sienten que son hijos de Dios? Somos sus hijos. Y ahí, cuando estamos en su presencia, es que hemos aprendido a perdonar. Es cuando hemos sentido esa sanidad, esa libertad en nuestra vida. Y eso es lo que ahora el Señor quiere que tú puedas transmitir a otros que necesitan la palabra, a otros que necesitan a Jesucristo, a otros que necesitan tener la esperanza que tú y yo tenemos. Así de que iglesia es nuestro tiempo. Juan el Bautista, dice la Biblia, que estaba en la cárcel y cuando le mandó a preguntar a Jesús, Jesús le mandó su respuesta. Él entendió que tal vez su tiempo estaba pronto, pero ahora era el tiempo del ministerio de Jesús. Y él entendió que él tenía que menguar para que el Señor se levantara. Saben, y así a veces en la iglesia, algunos menguan para que otros se levanten. El Señor siempre quiere levantar siervos. En el caso de Juan el Bautista, sabía que el objetivo por el cual él había venido a la tierra, que era preparar el camino del Señor, se había cumplido. Ahora venía la obra del Señor.
Ahora venía el ministerio de Jesús. Ahora era Jesús preparando sus 12, Jesús sanando, Jesús ahí en la obra. Pero también un día Jesús también cumplió lo que tenía que hacer y volvió al Padre. Y ese día se quedaron 12 apóstoles. Se quedó una iglesia. Se quedaron hombres y mujeres fieles. No todos eran apóstoles. Solo eran 12 apóstoles. Pero era mucha gente que servía. Eran muchos los que estaban involucrados en el ministerio con los apóstoles. Y ellos se quedaron. Y ellos predicaron. Y avanzaron la obra. Y la iglesia creció. Y al principio también tuvieron miedo. Recuerden lo que dijo Pedro. Pedro no podía entender en su mente natural que Jesús iba a morir. No lo entendía. Pero Pedro fue el que se levantó a predicar el evangelio con poder. Cuando la iglesia comenzó y animó a sus hermanos y juntos formaron un gran equipo e hicieron que muy pronto todo un imperio pudiera conocer de Jesucristo. Yo me imagino que Pedro tenía miedo, Señor. Jesús era el de todo. Jesús era el que sanaba. Jesús era el que predicaba. Jesús era el que estaba con la gente. Pero la Biblia dice, y lo dijo el Señor, aún mayores cosas que Él haría en la iglesia. Porque Él iba al Padre. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que los enfermos se sanaban con la sombra de Pedro. Tremendo. Aún el Señor nos enseñó que la obra es de Él y Él es soberano, ¿sí o no? Y que cuando hay un hombre o una mujer que entiende su tiempo, su llamado y se para firme, Él lo puede usar poderosamente. Dice que con la sombra de Pedro, tremendo, ponían los enfermos y Pedro pasaba y se sanaban con su sombra. A ver si lo intentamos. Usted váyase a la risaca y párese ahí a ver quién se sana. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer y hoy. De pronto nos sorprende el Señor, ¿sí o no? Nos sorprende y nos quedamos ahí del susto. El Señor para unos cuantos y luego nos toca ir a orar por el que oró. Pero es así. Con la sombra de Pedro se curaban los enfermos. Y no crean que Pedro no tuvo miedo. No crean que Pedro no sintió que el Señor le estaba abandonando cuando se fue. Sí lo sintió, pero sabía que era su tiempo. Pero sabía que era su llamado. Pero quería ser fiel a ese llamado, a ese propósito, a esa visión que Jesús le había enseñado. Y Dios lo levantó poderosamente. Hermanos, este es nuestro tiempo como iglesia. Este es nuestro tiempo verdaderamente de ser conscientes, pero también de ponernos las pilas a predicar el evangelio. No podemos perder el tiempo. Mira al que está al lado, dígale, no hay que perder tiempo. Porque no sabemos cuál es el tiempo. Juan el Bautista él sabía la urgencia del tiempo, pero mire qué corto fue su ministerio. Tremendo. Y yo a veces pensaba, Jesús, imagínense, nosotros estamos formando, Jesús formó 12 apóstoles después de Juan, 12. Imagínense Juan en los 12 de Jesús, eso hubiera sido algo tenaz, ¿no? Un hombre como Juan el Bautista, que Jesús dijo que de los nacidos de mujer no se había levantado ningún profeta como Juan el Bautista. Lo dijo Jesús. Entonces, si yo hubiese sido Jesús, dentro de mis planes, no, pues Juan ahí de primero que me ayude, ¿sí o no? Pero no era el propósito de Dios, porque Juan tenía un tiempo determinado que el Padre le determinó, y en ese tiempo hizo lo que le tocaba hacer. Y él se fue, se murió, lo decapitaron, le cortaron la cabeza. ¿Acaso Dios no tendría control de eso? Imagínense, le cortaron la cabeza al gran profeta de Dios. Pues mataron a Jesús. Pero cumplió su llamado y su propósito. Supo ser diligente en el tiempo de Dios. Supo preparar el camino de Jesús. Supo hacer
aquello para lo cual había sido destinado en esta tierra. Por eso, hermanos, les dije esta mañana, nosotros tenemos como un cronómetro que comienza a contar cuando nacemos, ¿sí o no? Uno personal, pero no sabemos cuándo va a parar. No sabemos. Ninguno de nosotros sabe cuándo se va a ir a la presencia de Dios. Esta semana estaba leyendo en Estados Unidos, en una iglesia, en 2 semanas se murieron 6 hermanos de la iglesia porque se contagiaron del virus en la iglesia, y los 6 no se habían vacunado. Si usted se quiere vacunar, asunto de cada cual. Yo ya me vacuné y tengo fe. Amén. Pero dice que el sabio ve el mal y corre. No dice, bueno, ve el mal y aquí me quedo. No, corre. Entonces, 6 hermanos se murieron de una iglesia en Estados Unidos. Uno sabe cuándo comenzó el cronómetro, pero no cuándo se va a apagar. Y nosotros debemos saber que en este tiempo en que estamos, debemos ser diligentes con las cosas de Dios. Debemos aprovechar el tiempo. Señor, voy a comprometerme con tu obra. Señor, voy a ser de bendición. Señor, aquí voy a estar, voy a levantarme. El que esté desanimado, hermano, comience, métase a su célula, métase a la intercesión, busque del Señor. A uno nadie lo anima, nadie lo levanta. El único que levanta se llama Jesús de Nazaret. Nadie más. Usted puede ver a alguien desanimado y rogarle, hermano, anímese, hermano. No, en realidad es la presencia de Dios, es la búsqueda de los hijos de Dios lo que nos hace permanecer firmes en la palabra de Dios. Pero que este sea el tiempo en que usted le diga, Señor, quiero servirte, quiero ayudar en la iglesia, quiero comenzar a servir, porque sirviendo es donde tú encuentras tu llamado, sirviendo es donde te sientes útil para Dios y el ministerio. No hay nada, hermanos, que sea más complaciente, que te dé más alegría en tu corazón de saber que Dios está usando tu vida para edificar a otros, para bendecir a otros. Que tú eres útil para Dios, que tú eres útil para la obra del Señor. Que lo que tú estás haciendo, hermano, lo que nosotros hacemos como hijos de Dios, ¿saben? Tiene fruto en esta vida y en la otra que viene. Lo que tú estás haciendo es eterno. Lo que edificamos en la vida de los demás, la palabra de Dios, hace que la gente crezca, que la gente conozca a Cristo, que la gente cambie su vida. Eso no tiene precio verdaderamente. Y eso es lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Por eso es tan lindo y tan importante poder servirle a Dios. Hermano, que tú entiendas, Señor, este es mi tiempo. Este es el tiempo donde me voy a levantar, donde voy a dejar a un lado todas las cosas que el enemigo ha querido poner. Yo les decía en la mañana que el enemigo nos entretiene porque no quiere que cumplamos el llamado de Dios. El enemigo nos entretiene en el trabajo, cuando el trabajo se convierte en algo tan grande que no tenemos tiempo de nada más. El enemigo nos entretiene con problemas familiares. Tengo tantos problemas familiares que no puedo servirle a Dios. El enemigo nos entretiene con chismes, cuando en vez de salir de la iglesia alabando al Señor, salimos criticando. ¿Cuántas veces la gente viene, recibe la palabra de Dios y en vez de irse bien se van peor? ¿Sí o no? La palabra me tiene que edificar, me tiene que levantar. La gente, el enemigo nos entretiene con los problemas familiares, desanimándonos. Mira, es que no te tienen en cuenta. Mira, es que esto. Y hay gente que en vez de llamar a edificar, llama a desanimar a otro. Yo les decía hoy, en vez de invertir la llamadita en algo de bendición, invierte en una llamada en algo de maldición. No llaman a sus hermanos los nuevos, pero llaman a contar el primer chisme. Eso no puede ser. Tú tienes que ser una persona de bendición. Tú tienes que decir, Señor, voy a llamar a levantar a alguien. Me doy cuenta que mi hermano está desanimado. Le voy a levantar, le voy a ayudar. Tiene un problema, voy a estar ahí. Por lo menos le voy a decir, hermano, estoy orando por usted y por su familia. Qué lindo cuando uno sabe que hay gente que ora por nosotros. ¿Sí o no? Que es muy lindo. Cuando uno sabe que hay gente que está orando por nosotros. Porque eso es amor, hermanos.
Es amor que otro se levante a las 5, a las 6 de la mañana a orar por uno. Eso es amor verdadero. Y Dios quiere que nosotros nos convirtamos en esos hombres y mujeres y jóvenes que seamos de bendición para otros. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar, mis hermanos. Que tú entiendas en esta mañana el llamado de Dios. Que anheles dar fruto verdadero para Dios, fruto que permanezca. Y que nos comprometamos con la visión de Dios para la iglesia. Cómo trabajamos como iglesia. Señor, me voy a comprometer. Voy a levantar mi familia para ti. Este es el tiempo de Dios para nosotros, hermanos. Recuerda que todo tiene su tiempo, pero también el tiempo pasa. Y la Biblia dice que debemos utilizar bien el tiempo porque los días son malos. Yo quiero que ahí donde estés tú puedas cerrar tus ojos y puedas pensar un momento en ese tiempo perfecto para tu vida. Y primero vamos a darle gracias porque es un privilegio poder conocerle. Es un privilegio que Él un día nos llamó de las tinieblas. Él nos llamó para que nos despertemos, hermanos. Si alguien se duerme, ya sabe. Mire, dice que así va a ser la venida del Señor. Cuando menos piense, no va a haber anuncio. Bueno, sí han habido muchos anuncios, ¿sí o no? El Señor siempre nos está anunciando que vuelve por su iglesia. ¿Escuchan los de atrás bien? Siempre nos está anunciando el Señor que viene por su iglesia. Y nosotros debemos ser atentos, estar atentos a ese anuncio. Que verdaderamente Dios sea levantando nuestra vida. Yo quiero que le des gracias al Señor por lo que ha hecho en tu vida, hermano. Dile: Señor, gracias porque un día tú me llamaste. Porque un día tú pusiste tu mirada en mí. Gracias porque utilizaste a alguien para predicarme el evangelio, Señor. Has utilizado líderes que me han levantado, que me han ayudado. Señor, gracias. Hoy quiero, Señor, entender que tú tienes un llamado para mi vida. Que tú tienes un propósito para mí, Señor. Hoy díselo, Señor, gracias. Gracias por ese llamado que tú tienes para mí, Señor. Hoy quiero ser obediente y entender que este es mi tiempo. Este es el tiempo donde debo consagrarme. Este es el tiempo donde debo levantarme. Este es el tiempo donde tú quieres que yo sea obediente a tu llamado, Señor. Padre, gracias por tu iglesia. Bendigo tus hijos en el nombre de Jesús. Hoy declaro tu presencia en medio nuestro, Señor. Hoy levanto la comunidad cristiana de Murcia, Señor. Hoy declaro que somos una iglesia con visión, una iglesia que tiene un propósito eterno en ti, Señor. Hoy declaro que cada día tú traerás a los que han de ser salvos a tu casa. Que tú traes bendición. Que esta es una casa de bendición, donde la palabra trae esa frescura que cada alma necesita, Señor. Ayúdanos a mantenernos en ti, a perseverar en ti, Señor. A poner cada día nuestra mirada en ti y saber que tenemos un tiempo determinado y que lo vamos a usar, Señor. Que vamos a ser diligentes, que el día, Señor, que nos vamos a tu presencia, estaremos sirviéndote, Señor. Estaremos haciendo aquello para lo cual tú nos has llamado, Padre bueno. Gracias, Señor. Levanto a tu pueblo. Para aquellos que están desanimados, tú afírmales en tu palabra. Levántales, Padre bueno. Que cada uno entienda la urgencia de estos tiempos. Que podamos orar, clamar por los necesitados, Señor. Que tú pongas en nuestro corazón ese deseo de hacer tu obra y hacer tu voluntad. Gracias, Espíritu de Dios, porque somos una iglesia
que ha sido y será de bendición para muchos. Un lugar de refrigerio, un lugar donde muchos vendrán y beberán de la fuente que eres tú, Señor Jesús. Donde muchos tendrán ese encuentro personal que cambiará sus vidas, que transformará sus hogares, sus familias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Levanta a tu pueblo, levanta a tus hijos en este tiempo, para que podamos entender que estamos en el tiempo perfecto, que este es el tiempo que tú has escogido para levantarnos, para que prediquemos, Señor. Levanta líderes en este lugar, hombres y mujeres que pongan su mano en el arado y nunca miren atrás. Hombres y mujeres que estén dispuestos a ir esa milla extra, Señor. Y gracias por todo lo bueno que tú eres, Señor. Te bendecimos y te adoramos, Padre. A ti te damos la honra y la gloria, porque tú eres bueno, porque es un privilegio amarte, es un privilegio honrarte y es un privilegio servirte a ti, Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a través de la vida de Juan que tú tienes propósitos eternos con cada uno de nosotros, mi Señor. Te amamos y te bendecimos. Bendigo a tu pueblo y declaro tu presencia sobre cada uno de ellos, sobre sus familias, sobre sus hogares, Padre bueno. Gracias te damos por este tiempo hermoso que tú nos permites estar en este lugar, en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuántos pueden darle un gloria a Dios? Gloria al Señor, mis hermanos.